Ciudad de México. El doctor Moctezuma tiene doctorado en estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco, maestro en economía e historia, y tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ganó el Premio Nacional del Periodismo en el año 2022, recientemente. Activista en el movimiento obrero y urbano popular desde los años 70, además de ser autor de más de 30 libros, entre los que se cuenta la historia de la deuda externa de México, Moctezuma y el Anáhuac Azcapotzalco, globalización e identidad, soberanía, los orígenes del PAN, glifos de la Ciudad de México, como las bibliografías de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer, el grave problema de la deuda, mujeres en la lucha, lluvia de alternativas, ataques de Washington contra su propio pueblo y los pueblos del mundo y otros más. Es también autor de más de 780 murales de mosaico de Talavera, con motivos sobre glifos, toponimia, personajes y memoria histórica. Asimismo, ha sido maestro durante más de 30 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana también, y en la Escuela Normal Superior de México, además de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Se desempeñó como delegado en Azcapotzalco en los años de 1997 a 2000 y como jefe delegacional de Azcapotzalco de 2015 a 2018. También ha sido editor y periodista en diversos medios impresos y digitales y es miembro de la promotora para la suspensión de la deuda pública, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, de Agua para Todos, Agua para la Vida, y es vocero del Congreso de la Soberanía y de la organización Mextequí. A quien queremos decirle también al doctor Moctezuma que de igual manera nos honra mucho su presencia, ya que su persona sigue viva en esta esencia y sangre del gran Hueyitlátoani Moctezuma Xocoyotzin, por lo que nos presentará el tema Moctezuma frente a Hernán Cortés. Adelante, doctor Moctezuma. Kuali Teotlac, buenas tardes. Agradezco mucho al diputado Cristian Moctezuma por organizar este evento y a Diana Cabrera, que se ha empeñado en que todo salga magníficamente bien. Agradezco este intercambio de puntos de vista con la doctora Clementina Batlock, con el doctor Patrick Johansson, con el ingeniero Ituriel Moctezuma y con el doctor Jorge Veraza sobre este tema tan importante para nosotros. Voy a hablar muy breve y puntualmente. Solo quiero decir que para una mayor profundidad, argumentos, fuentes, etcétera, tengo este libro, Moctezuma y el Anáhuac, que escribí en 1996, y lo que voy a decir es nada más una síntesis muy resumida de el mismo. Mi tema es Moctezuma frente a Cortés. Moctezuma ipan Malinche ipan Tlali Anáhuac. Tequi Pepatlaca Kense Tonatiu. Ingüeyi Teyacanque Tetech Teixnamiliquistli. Iguan Ticocuayo Tetech Hueyi Tlactuani. Moctezuma Xocoyotzin. Aki Nemaptlalilistli Mualtepet Ixpan Inic Notlatia. Huetlacame, Pegua, Intexinamiquililistli, Iguan, Istlacahui, Tlein, Pegua, Ochigua, Sensontli, Iguan, Macuilpohuali, Xigume, Malinche, Iguan, Tecatquilistli, Caxtlan, Tlacama.
En español, en tierras de la náhuatl debe resplandecer como un sol el gran ejemplo de resistencia y valentía del gran Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, quien defendió a su pueblo frente a la invasión española e inició la resistencia. Y es hora de liberarlo de las mentiras y calumnias que iniciaron hace 500 años Hernán Cortés y los colonialistas españoles y que han continuado hasta hoy. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 fue asesinado por los invasores españoles el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego de darle muerte física, comenzó a ser calumniado a lo largo del colonialismo y luego durante el neocolonialismo por la historia oficial. Es necesario reevaluar la figura histórica de quien, siendo Hueye Tlatoani, comenzó la resistencia contra la invasión y ha sido el gran calumniado de nuestra historia. En Tenochtitlan, durante la dirección de Moctezuma Xocoyotzin, se desarrolló la arquitectura y la ingeniería, la comunicación entre los tlaltépetls, el comercio y el intercambio era incesante. Había educación general y gratuita. Ahí se concentraron muchos de los grandes avances de su época. Fue un gran gobernante. En 1502, Moctezuma logró que los funcionarios fuesen electos por sus méritos, lo que el maestro Miguel León Portilla llamó como meritocracia. Promovió el pleno empleo, construyó jardines, zoológicos y en Culhuacán un hospital para ancianos, cuidó a las personas de capacidad diferente y la atención a la salud era universal y gratuita. Construyó almacenes para alimentar al pueblo en tiempos de necesidad. Fue un gran urbanista que planificó la ciudad y construyó todo sobre plataformas para evitar inundaciones. Además, dirigió la construcción del Teocalli a Ejecatl y bueno, todo lo que nos ha mencionado el ingeniero Iturriel. Moctezuma fue electo por el Tlactocan o Supremo Consejo como Tlatoani, que en náhuatl quiere decir el que habla. Las decisiones las tomaba el Consejo, que era el supremo gobierno, luego de largas deliberaciones en las que buscaban el consenso. Hablaban uno a uno en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez llegado a un acuerdo, el Tlatoani lo retomaba y hacía efectiva esa decisión. No fue un emperador autoritario como lo calumniaron los invasores españoles. Obedecía al Tlactocan y tenía un par, dado que el consejo elegía tanto a su vocero o Tlactoani como también a su dualidad, el administrador o Cihuacóatl, para encargarse del gobierno interior. Esta dualidad era la máxima responsable de aplicar las decisiones. En tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, el Cihuacóatl fue Tlilpontocatzin, que significa polvo negro. Moctezuma no fue un monarca y estaba sujeto a las decisiones del Tlactocan. El 9 de noviembre de 1519, cuando se presentó en México Tenochtitlan Hernán Cortés como embajador de un rey de lejanas tierras, el Tlactocan decidió seguir su costumbre ancestral y recibir a los visitantes, como siempre lo hacían, para entablar pláticas. Los huéspedes fueron alojados muy propiamente en el palacio de Axayácatl, pero en cuanto pudieron y aprovechando la amabilidad de sus anfitriones que venían desarmados, los españoles hicieron a traición prisionero a Moctezuma y a todos los principales dirigentes que habían ido a recibirlo. Los tomaron como sus rehenes y Moctezuma, prisionero, fue encadenado. Hernán Cortés llegó huyendo de Cuba a conquistar sin permiso del rey, acción penada con la muerte por la ley de las 7 partidas de Alfonso X, el sabio del siglo XIII, que prohibían cualquier conquista no autorizada por la corona. Cortés y los cronistas militares violaron esa ley y también la de la guerra justa, así que tuvieron que inventar
que fue voluntariamente que Moctezuma les entregó el reino, entre comillas. Así ocultaron su crimen y salvaron su cabeza ante un juicio de residencia que les iban a hacer en España posteriormente, como a todos los conquistadores. Los españoles tenían sus técnicas de guerra a donde llegaban. Así lo hicieron en Cuba, en Perú, en la Española. Su método era acercarse al principal, secuestrarlo, tenerlo como rehén para pedir rescate en oro y evitar que los pobladores los atacaran. Así lo hicieron aquí, según relata Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Otro método y práctica de terror en el Caribe y aquí y en todos lados era el de hacer matanzas para atemorizar y paralizar a la población. El 22 de mayo de 1520 realizaron la terrible matanza de la fiesta de Toscat, en el que les robaron las joyas antes de asesinar a miles de jóvenes que practicaban las danzas rituales. Tras enterrar a sus muertos, el pueblo mexica optó finalmente por dejar de mandar alimentos a los españoles y por ende a sus dirigentes, que eran retenidos como prisioneros en el palacio de Axayácatl. A las pocas semanas comenzaron a padecer hambre y Cortés le ordena a Moctezuma: perro, haz que traigan abasto. El tlatoani le respondió que esa orden tenía que darla él o un enviado suyo, pero claro que al rehén no lo iban a dejar salir. Entonces el Consejo Tlactocan, cuyos miembros también estaban prisioneros, decidió aprovechar la situación para que saliera libre Cuitláhuac, pero no para pedir alimentos, sino para comenzar la guerra a muerte, costara lo que costara. Moctezuma promovió ante Cortés la liberación de Cuitláhuac, su medio hermano, y le transmitió la orden de salir y atacar con toda energía, sin importar que los prisioneros iban a ser sacrificados. Cuitláhuac salió con el corazón roto, sabía que no volvería a ver a sus queridos parientes prisioneros, pero estaba decidido a obedecer la orden de Tlactocan, atacar y vencer. De inmediato puso sitio al palacio de Axayácatl y comenzó un combate feroz. Los españoles no comprendían cómo teniendo de rehén a quien consideraban el emperador Moctezuma y a todos los principales dirigentes, los atacaban de esa forma y decidieron sacarlo a la azotea para que la población, al ver al secuestrado, cesara el combate por completo. En medio del ataque, sacaron a Moctezuma encadenado y amenazado con puñales a la azotea. Si le tocó una piedra fue por la lluvia de flechas, piedras, lanzas. No iba dirigida contra él, pero la orden era clara: dar guerra, muerte a los invasores, y nada los iba a parar. Al ver que ya no les servía para nada su rehén, decidieron matarlo y aventar su cadáver para aprovechar el momento en el que le harían solemnes honras fúnebres y así poder escapar. También mataron a todos los demás rehenes que no les servían ya para nada: al Cihuacóatl, Cihuacpopocatzin, a Cacama, que era el tlatoani de Texcoco, a Teotoquihuatzin, que era el tlatoani de Tacuba, a Cuaupopoca, tlatoani de Coyoacán, al tlatoani de Xochimilco. Mataron a 38 tlatoanis de la Confederación de Pueblos Aliados y a muchos más. Mataron a 9 de las esposas de Moctezuma y a varias de sus hijas que Cortés había nombrado con nombres españoles: Ana, Inés y Juana. También asesinaron a Ixcuatzin, que era el tlatoani de Tlatelolco, y a muchos más. Sobrevivió Tecuichpo Izcazóchitl, luego llamada Isabel Moctezuma, a la matanza porque logró esconderse en un canasto. También sobrevivió Francisca. A los hijos varones de Moctezuma trataron de aniquilarlos por completo. Solo sobrevivió Tlacacuepantzin, que estaba en Tula con su mamá Miahuatzúchitl, y los españoles lo bautizaron como Pedro. A su familia le enviaron a España para que el que según ellos podía ser heredero no estuviera en estas tierras. Aún así,
Sobre la muerte de Moctezuma, los cronistas religiosos que no fueron cómplices del crimen afirman que Moctezuma fue asesinado por la gente de Hernán Cortés. Fray Diego Durán, Josep Acosta, Fray Juan de Torquemada, Juan de Tobar, en el Códice de Ramírez, dicen que lo apuñalaron los españoles. Fray Torquemada narra que le dieron garrote para matarlo junto a Itzcuautzin Tlatoani de Tlatelolco. Fernando de Alba de Estlizóchitl, que aquí se le ha citado mucho, él era nieto de Estlizóchitl, el gran traidor de la Triple Alianza, que traicionó en Texcoco a su hermano Cacama y se alió a Hernán Cortés. Fernando de Alba Estlizóchitl, su nieto, a pesar de ser aliado de Cortés, dice que los indígenas afirmaron que lo mataron metiéndole una espada. Fernando Alvarado de Sosomoc también afirma que lo mataron los españoles junto a Itzcuautzin y Cacama. Francisco de Chimalpán sostiene que lo estrangularon. El lienzo de Tlaxcala indica que los invasores, para distraer al pueblo, le dieron muerte a él y a otros presos. Por su parte, el Códice Ramírez dice que lo mataron a puñaladas. En el siglo XX, grandes historiadores como Salvador Toscano, Alfonso Toro, Salvador Novo, afirman que fue asesinado, e investigaciones muy profundas del doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, de Eulalia Guzmán y de Carlos Romero Giordano lo explican a detalle sin dejar lugar a dudas. Otros historiadores como Jorge Gurría Lacroix y Carlos Pereira recuerdan que los indígenas han sostenido siempre que murió asesinado por los españoles. Es claro que los cronistas militares mismos que lo asesinaron buscaron justificarse y lavarse las manos. Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino Vázquez de Tapia, así como Francisco de Aguilar, refieren que murió de una pedrada que le lanzó su propio pueblo, aunque se contradicen entre sí en muchos puntos de su relato. Los cronistas reales, Pedro Mártir de Angelaira, Francisco López de Gómara, que era el amanuense de Cortés, y Antonio de Solís, reprodujeron el dicho de Hernán Cortés de que murió apedreado por su pueblo. En el siglo XIX, historiadores conservadores como Lucas Alamán siguieron repitiendo el cuento. Y en el siglo XX, Octavio Paz llega a afirmar que Moctezuma se sintió extrañamente fascinado por los españoles. Numerosas crónicas coinciden en el hecho de que su pueblo lo lloró y le preparó ceremonias fúnebres, muestras del respeto y amor que le tenían, lo que contradice el dicho de que su pueblo lo apedreó y lo mató, o de que él los traicionó. Moctezuma tuvo un valor heroico. Preso les declaró la guerra a los españoles. Lo hizo en los siguientes términos, según su usanza tradicional, porque ellos siempre avisaban y daban un ultimátum. Dice Bernal Díaz del Castillo en su libro de Historia Verdadera, publicado en la página 625, publicado por la editorial Porrúa, 22 edición, dice que Moctezuma le dijo a Cortés: la respuesta y mando que nuestros teúles han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes, y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante. Lo que he colegiado de ello, y me parece que antes que comiencen la guerra, que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, como le decía Cortés, os digo que hagáis de todas maneras que os conviene, si no, mataros han y mirad que se os va la vida. Esta es una declaración de guerra formal por parte del Consejo en voz de su vocero, el Tlatoani. Claro, los españoles no entendieron, pues ellos nunca avisaban, mientras que los mexicas tenían 3 entrevistas antes de iniciar una batalla con un lapso de un mes, de 20 días, y antes de atacar otro mes. En las batallas no mataban, solo tomaban prisioneros. En cambio, los españoles eran expertos en el ataque artero y sorpresivo. Con gran habilidad, el güey Tlatoani logró la liberación de Cuitláhuac y le dio la orden a este de atacar el palacio de Axayacat, a una costa de la vida de todos los dirigentes presos, sus familias y la de él mismo. Moctezuma Xocoyotzin actuó como un héroe y con él se inició la resistencia que siguieron Cuitláhuac y Cuauhtémoc.
Es el gran calumniado de nuestra historia porque así convino a los colonialistas y neocolonialistas. Es necesario ya de dejar de repetir las mentiras de Hernán Cortés y de Bernal y de tantos otros. Mentiras que se hicieron oficiales durante el colonialismo porque así le convenía a la corona y la corona que comenzó a recibir múltiples barcos llenos de oro. Hoy al neocolonialismo le conviene continuar narrando estas falsedades para ocultar la resistencia que se registró en el Anáhuac. Después de 500 años, es hora de que la verdad salga a la luz y Moctezuma Xocoyotzin ocupe el lugar de honor que tiene en la historia. Tetlazocamatilistli tlamuizo Moctezuma, moyorilistli iguan moyayotl, in tetlayecolilistli, tetech totlaltizintli, mochancahuahuilistli, amo ochicualo, yucacauyot, pam campatica, iguan tinechpalui, ticpaqui, inacohuetzis, moyolo, tetechken temashuizos tetelco, inin notlazotli anáhuac, ipan incuechchahua, tetech mochintin alteme, ipam semechico tetech iguali, impampa mochintin tlacame iwan siguame. Te agradecemos, venerable Moctezuma, tu vida y tu lucha al servicio de nuestra tierra sagrada. Tu esfuerzo no ha sido en vano y desde donde estás y nos apoyas disfrutarás la visión de cómo lograremos levantar esta, nuestra amada patria náhuatl, en unión de todos los pueblos por un México de bienestar para todos y todas. Voy a permitirme leer un poema muy hermoso de Natalio Hernández. A Moctezuma, él lo tituló Canto Nuevo a Moctezuma Xocoyotzin. Yancuic Icuic Montezuma, Xocoyotzin, Ximosewi Tetatzin, Ximoyolsewi, Xincaua Cuetzoli, Amo Xicotequipachoa, Nican Tlachixtoque, Moconegua, Mopilguan, Motlacamecayo, Ipan México Todalnatzin, Nican Tlachixtoque, Xihuacay Panoc, Panoc, Xomampat, Ejecat Huicuicac Cuetzoli, Quisehui Choquistli, Cuipatli Totlacoya, Huitlacholi Macmatli, Yancuic Tonati, Tech Tlaltihuala, Ximosehui Tetatzin, Ximoyolatli, Amo Nepombaliwi, Sinaltepet, Chamanis Toltlatol, Nochipa, Manis Inistli, Inyolotli, Intlacamecayot, In Xignel Huayot. Canto Nuevo a Moctezuma de Natalio Hernández. Reposa, venerable anciano. Apacigua tu corazón, abandona la tristeza, ya no te aflijas. Aquí permanecemos, tus hijos, tus príncipes, tu linaje, en la nación mexicana. Aquí permanecemos, han pasado los años, la tempestad ya pasó. El viento recogió nuestra tristeza, secó nuestras lágrimas, restauró nuestras heridas, ahuyentó el miedo. Un nuevo sol ya nos alumbra. Reposa, venerable anciano, tranquiliza tu corazón. Permanecerá el pueblo, renacerá la palabra. No perecerá el rostro, el corazón, el linaje, la raíz antigua. Tlazocamati, gracias. Muchas gracias, doctor Moctezuma. Es interesante, pues, todos sus planteamientos y también, pues, es bien sabido que Moctezuma ha sido calumniado a lo largo de la historia. Es por ello que estamos resignificando su historia a través de la narrativa que nos acaba de plantear el doctor Moctezuma. Muchas gracias. También no se pierdan los libros que planteé hace un momento, entre ellos que nos trajo el día de hoy, que es Moctezuma y el Anáhuac. Suena interesante. Muchas gracias, doctor Moctezuma.